Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a mostrarles lo que a mi parecer es la factorización más importante que podemos aprender. Y este es el siguiente, que x a la n menos 1 se puede escribir como el producto de x menos 1 con la sucesión geométrica, la suma de la sucesión geométrica, que es 1 más x cuadrado, así hasta x a la n menos 1. Existen varias formas para ver que este resultado en verdad es correcto. Una forma un poco no es tan formal, pero puede ser útil para que vean de dónde viene la fórmula. Es la siguiente. Colocamos la suma de los primeros n términos de la asociación geométrica y después multiplicamos toda la serie por x. Y entonces está un poco desfasado, bueno, está desfasado más bien una potencia. Entonces vamos a agregar la sucesión de nuevo, 1 más x cuadrada, más x cúbica, más x cuarta, y así sucesivamente, x a la n menos 1. Entonces si restamos estas dos sumas, vamos a ver que vamos a tener un menos 1 aquí, y todos los demás se cancelan, excepto x a la n. Entonces, por lo tanto, la suma, mejor dicho, la diferencia de estas dos sumas nos da x a la n menos 1. Vemos que la parte primera viene de multiplicar. O sea, si tenemos x menos 1 multiplicando a 1 más x cuadrada, así hasta x a la n menos 1. Esta primera parte viene de multiplicar la x y la segunda parte viene de multiplicar por menos 1. Entonces, al multiplicar estas dos partes, obtenemos que su suma es exactamente x a la n menos 1, que es la parte izquierda de nuestra ecuación. Y ahora vamos a ver una pequeña demostración de que el resultado es correcto. Este anterior es una forma visual de convencernos de que el resultado es correcto. Sin embargo, no es una forma bueno, no es tan formal. No es una demostración demasiado formal. Lo que vamos a hacer para demostrarlo formalmente va a ser que vamos a usar inducción. Entonces, verificamos que se satisface el paso base, que es cuando n vale 1, tendremos que x menos 1 es x menos 1 por 1, que es igual a x menos 1 por 1 a la 1 menos 1. ¿Sí? Entonces, esta es la primera, no, perdón, 1 multiplicando x a la 1 menos 1. Entonces, este es el caso base, y ya lo tenemos demostrado. Vamos a suponer nuestra hipótesis de inducción, que es para cualquier n mayor que 0, bueno, que para n mayor que 0, se cumple que x a la n menos 1 es igual a x menos 1 por 1 más x cuadrada, así sucesivamente hasta x a la n menos 1. Entonces, para el caso de n más 1 vamos a tener la siguiente división, que es este 1, ese es equivalente a que x a la n menos 1 sobre x menos 1 es igual a 1 más x cuadrada, así está, x a la n menos 1. Entonces, para el caso, como x es equivalente a tenemos que x a la n más 1
menos 1 entre x menos 1. Esto por la división larga, vamos a usar el algoritmo de división larga. Bueno, entonces vamos a dividir x a la n más 1 entre x, nos queda x a la n. Luego multiplicamos x a la n por x, nos queda x a la n más 1, le cambiamos el signo. Y luego multiplicamos x a la n menos 1, queda menos x a la n, le cambiamos el signo. Y se cancelan estos dos y nos queda x a la n. Y podemos bajar el siguiente término, que sería el menos 1. De esta forma, x a la n más 1 menos 1 entre x menos 1 va a ser igual a x a la n más x a la n menos 1 entre x menos 1. ¿Okay? Esto, si tomamos en cuenta nada más esta última parte, nos quedaría de esta forma. Y por la hipótesis de inducción, vamos a tener que esto es igual a x a la n más, la hipótesis de inducción era que esto es la suma de 1 más x cuadrada, así está, x a la n menos 1, por lo tanto, este cociente va a ser 1 más x cuadrada más x a la n menos 1 más x a la n. Por lo tanto, x a la n más 1 menos 1 va a ser x menos 1 por 1 más x, perdón, más x cuadrada, así está, x a la n menos 1 más x a la n, que es lo que queríamos demostrar. Muy bien, eso se puede aplicar de inmediato para encontrar algunas factorizaciones. Por ejemplo, si queremos si consideramos el caso para n igual a 2, vamos a tener el ya conocido diferencia de cuadrados. Si tenemos que la diferencia de cuadrados se factoriza con los binomios conjugados. Otro que es muy importante es la diferencia de cubos, que en esta forma ya se ve un poco más claro cómo es la fórmula para el caso en general. Entonces, bueno, ese es el caso particular cuando tenemos x cuadrada menos 1. Pero ¿qué pasa cuando tenemos x cuadrada menos y al cuadrado? ¿Qué pasa si ahora tenemos x a la n menos y a la n? ¿Cómo podemos factorizarlo para este caso particular? Entonces el truco está en factorizar y a la n. Nos va a quedar x sobre y a la n menos 1. Y en el interior sí conocemos cómo se factoriza. Entonces va a ser y a la n que multiplica a x sobre y menos 1 que multiplica a 1 más x entre y más x entre y al cuadrado, así está, x entre y a la n menos 1, y podemos distribuir las y a la n. En el primer caso se va a quedar con una n, nos va a quedar y que multiplica a x sobre y menos 1 por y a la n menos 1 que multiplica a 1 más x entre y más x sobre y al cuadrado, así está. X sobre y a la n menos 1. Y con este vamos a obtener x menos y multiplicando a y a la n menos 1 más xy a la n menos 2 más x cuadrada y a la n menos 3,
así sucesivamente hasta x a la n menos 1 por... no, nada más. Entonces, si reescribimos esta parte, vamos a obtener que x a la n menos y a la n va a ser igual a x menos y. Y podemos reordenarlo para que queden primero las x, pero vamos a dejarlo como lo tuvimos en el paso anterior. Este va a ser y a la n menos 1 más x y a la n menos 2, sucesivamente hasta x a la n menos 2 por y más x a la n menos 1. Y esto sería todo por el día de hoy. Les agradecería inmensamente que me regalaran un like y que comentaran en los comentarios qué les parece el video, si quieren, si pudieron aprender de él o qué les interesaría aprender. También suscríbanse para seguir viendo y teniendo material nuevo sobre matemáticas para universitarios.